llama. Les mandan muchos saludos, muchas bendiciones. Estoy muy contento, muy emocionado de poder compartir este mensaje en esta hermosa mañana. Voy a tratar de hablar lo más claro posible, porque sé que a veces los acentos son distintos y puede que no sea algunas palabras muy entendibles, pero voy a tratar de hablar mi mejor dicción para que ustedes puedan entenderme lo mejor posible. Estoy muy contento, gracias a la Iglesia Bíblica Pacheco, Pastor Héctor Cabral y su esposa Blanca, los llevo en mi corazón, en mis oraciones. En verdad que doy muchas gracias a Dios por permitirme haberles conocido, y pues con Bani ni se diga, y su familia, pues que están apoyándonos ahí en la iglesia codo a codo. Es una bendición poder saber que desde dos extremos tan distantes podemos estar cerquita a través de estos medios digitales. Pues es un honor. Me gustaría pues orar antes de comenzar. Vamos a inclinar nuestro corazón y nuestros ojos, nuestro rostro, y vamos a hablar con Papá Dios. Padre bendito, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. Estamos agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas, por tu amor, Señor, por tu cuidado, Padre. Te pedimos que bendigas la nación de Argentina, Señor, que bendigas a sus gobernantes, a las personas que allí habitan, Señor, y sobre todo a tu pueblo escogido que se encuentra ahí, Señor. Derrama bendición, derrama tu espíritu, Señor, y que puedan ellos vivir una vida recta, una vida santa y ser ejemplo a una generación perversa. Igualmente por México, Señor, te pido que traigas bendición, que traigas vida abundante. Y Padre, queremos que tu reino se establezca en nuestra tierra, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, me gustaría compartirte un tema. Me comentó el pastor Héctor que hoy van a celebrar la Santa Cena. Es una ordenanza que el Señor nos dejó en su palabra. Y con esto recordamos el sacrificio que Él hizo. Pero el tema que hoy quiero compartir contigo es la santidad. La santidad, sí, ese tema que a veces nos da tanto miedo a los cristianos, porque pues es una palabra que impone, una palabra de respeto, pero vamos a entender a través de la luz de la palabra de Dios que pues la santidad es una ordenanza de parte de Dios y cómo Él quiere que la llevemos a la práctica. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, por favor. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Y vamos a leerlo para comprender lo que estamos meditando aquí, ¿verdad? Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos está pidiendo que seamos santos porque Él es santo. Y vamos a entender que el pueblo de Dios está llamado a ser santo. La santidad es una característica propia del cristiano, del verdadero Hijo de Dios. Refleja una santidad. Ok, estoy recibiendo un mensaje. Un momento.
Voy a desconectar mis audífonos. Ok. Creo que los manos libres a veces empeoran el audio. Mejor con el micrófono directo del teléfono. Bueno, por si no se entendió bien lo que hablaba, voy a recapitularlo brevemente. Voy a hablar del tema de la santidad. Estamos llamados a ser santos como hijos de Dios. La cita bíblica es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad es una característica propia del cristiano, del verdadero Hijo de Dios. El Señor nos llama a ser santos, a ser apartados para Él. Fíjate que cuando tú vienes a Cristo, hay un parteaguas, un antes y un después. Dice en el versículo 14, a los deseos que antes tenías, ahora cámbialos por la santidad de Dios. Ser santo, vamos a entender los dos conceptos que existen. La santidad llega en el momento cuando tú recibes a Jesús por fe, haces las paces con Dios y entonces el Señor te aparta como parte de su pueblo. Pero hay otro proceso que es la santificación. Ese proceso se da mediante el fruto del Espíritu que vas teniendo conforme vas acercándote a la comunión con Dios. Dice el Señor que nosotros hemos sido santificados por Cristo Jesús en 1 Corintios 1:2. Y aparte de ser santificados, nos llama a ser santos. La santidad, como dije, no sé si se escuchó al principio, es un término que a veces nos espanta como cristianos, como que es un estándar que sentimos inalcanzable o muy alto y que sentimos que es vivir un cristianismo aburrido, con cara larga, con corbata todo el tiempo, serios, sin mostrar emociones. Pero la santidad no se trata de eso. La santificación se trata de consagrarte a Dios, de buscar las cosas buenas, nobles, virtuosas. Dice en Filipenses 4:8 que los cristianos debemos de llenarnos la mente de cosas valiosas. Dice que pensemos en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo virtuoso, que si en algo es digno de ser alabado, en eso pensemos. Que nuestra mente y nuestro corazón se ocupen en cosas valiosas. Debemos de ser muy sabios con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Debemos ser siempre glorificadores de Dios en todos los campos de nuestra vida. Pero, ¿qué es la santidad? Primeramente, la santidad es llamados a dejar el pecado y entregarnos a Dios. En segundo lugar, la santidad, como leímos al inicio en 1 de Pedro, es una característica propia de Dios. Y en tercer lugar, es una característica que nosotros también podemos tener. Dice en 2 de Corintios 7:1,
que nos limpiemos de toda inmundicia de carne y de espíritu. En este proceso de santificación debemos desintoxicarnos con las cosas viejas que antes hacíamos, con las cosas que antes nos deleitábamos y que eran pecado. Debemos cambiarlas por cosas santas, por cosas que agradan a Dios. Y esto no significa vivir una vida reprimida, una vida triste, sino que es todo lo contrario. Cuando por fin alcanzas una madurez espiritual, te das cuenta que hay cosas que te convienen, que te edifican, que te dan gozo, y descubres que los viejos placeres de antes pasan a ser a un segundo plano, a un plano lejano, porque te traían vacío y te traían destrucción. La santidad es algo que nos protege. Y la pregunta del millón: ¿viven todos los cristianos una vida santa? ¿Crees que en todas las iglesias los cristianos vivan vidas santas? Y tristemente la respuesta es que no. Pero ¿por qué no todos los cristianos viven en santidad? Y la Biblia nos advierte que para poder vivir en santidad es necesario separarnos de algunas cosas. Y dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y 7, dice que es necesario dejar la inmoralidad o la fornicación, dice en la Reina Valera. Es necesario apartarnos de la inmoralidad sexual y de la inmundicia. Es algo que nosotros también debemos de tener muy en cuenta. Además, existen otras cosas que nos impiden la santidad. Por ejemplo, algún vicio, el alcoholismo, o cosas más sutiles como los chismes, las envidias, los celos. Cosas que están en nuestro interior, pero que los estamos alimentando y crecen y se convierten en problemas, en obstáculos para alcanzar la santidad. Es por eso que nosotros debemos apartarnos de estas cosas que nos impiden vivir una vida santa, porque la santidad es algo que el Señor demanda de sus hijos. Él dice: sed santos porque yo soy santo. Y nosotros respondemos a ese llamado de Dios: Señor, moldéame de acuerdo a tu imagen. Dice un salmo que me encanta, es el Salmo 51, versículo 10. Es la oración del rey David. Yo creo que al borde de las lágrimas, de la desesperación, le clamaba a Dios: crea en mí, oh Señor, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser nuestra oración diaria, porque no es con nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo que logramos hacer algo. ¿Acaso? No es por nuestro mérito, es porque nos dejamos moldear por su Santo Espíritu. Entonces nosotros podemos orarle a Dios: Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Atesora esas palabras, esa oración, que sea una constante en tu vida. Busquemos hacer el bien. Decía un pastor que escuché hace poco, que había oído en su iglesia que muchos se quejaban de que siempre les pedían esto, que tenías que dar esto, que tenías que sembrar, que ofrendar. Y dijo: amén. Si algo define la vida de un cristiano es el dar a manos llenas. Así como Cristo no escatimó, no fue tacaño, sino que se entregó por amor. Él llevó nuestras culpas y transgresiones en la cruz, y Él dio tanto que dio su propia vida.
cuánto más nosotros, hermanos, debemos ser dadivosos, debemos ayudar, debemos cuidar los corazones de las personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Pues limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y también crecer en el temor de Dios. También esa frase, tener temor de Dios, no debe asustarnos, porque cuando tú conoces a Dios, cuando empiezas a conocer los misterios de su corazón, la profundidad de su mente, la inmensidad de su amor y de su corazón, entonces empiezas por amor, a honrarlo, a respetarlo, a querer no ofenderlo y a confiar en él. Pero también sabes algo, el Señor nos ayuda. El Señor quiere que pongamos de nuestra parte, pero sabes algo, Él nos da herramientas muy poderosas. En Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios, es una promesa, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando tú hayas tropezado, que hayas cometido un error, que hayas dicho, esto que cometí me trae vergüenza, me trae consecuencias negativas, perdí mi comunión con Dios. Pero dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos la certeza absoluta de que el Señor nos perdona. Y dice en su palabra que arroja nuestro pecado al fondo del mar y no tiene de él memoria. Debemos confiar en que la obra de Cristo en la cruz fue completa y fue total. No solamente fue por ciertos pecados o una gracia limitada, fue una gracia abundante, una gracia que se desborda, una gracia que no podemos explicar ni comprender, sino que recibimos por amor y con gratitud. Entonces dice la palabra de Dios que Él nos limpia de nuestra maldad. El Señor, si se lo pedimos, si humillamos nuestro corazón bajo la poderosa mano de Dios, Él se encarga de exaltarnos a su debido tiempo. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, el Señor se encarga, el Señor dice, ese corazón me agrada. Pero cuando somos soberbios, cuando somos fariseos, religiosos, de que gracias a Dios porque yo soy mejor que la mayoría de los cristianos, porque yo no tengo tantos pecados, entonces el Señor no se complace de un corazón así. El Señor quiere que reconozcamos nuestra debilidad, que nos presentemos ante Él con reverencia y reconociendo que fallamos y que queremos y anhelamos que el Señor haga su obra en nuestro corazón. Y el Señor dice, ese corazón me sirve, ese corazón me agrada, y en ese corazón me manifiesto y hago mi obra, dice el Señor. Fíjate que en Proverbios 4:23, es un versículo de mis favoritos, dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, sobre cualquier tesoro que tengas, sobre cualquier coche, cualquier terrenito, cualquier cosa que sea tu tesoro, dice, el tesoro más importante es tu corazón, guardar tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se refiere a todo lo que somos, donde proviene nuestra voluntad, nuestro ser más íntimo, parte del corazón. Y dice la palabra de Dios que debemos cuidar nuestro corazón y nos da herramientas para tener cuidado de él. En Salmo 119:11, es un salmo muy, muy conocido, el salmo más extenso de la Biblia, el Salmo 119, ¿verdad? Es un salmo que nos trae gozo y bendición. Dice este Salmo 119:11,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el mismo Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra brújula. Fíjate que en este mundo tan corrupto, donde se levantan tantas voces y nos aturden, donde se levantan voces de personas que se proclaman ser sabias, pero en realidad se hacen necias y pueden confundirnos, pueden llevarnos por caminos inciertos, por caminos de perdición que parecen buenos, pero que llevan a destrucción. Pero dice la Biblia, dice que esta es nuestra lámpara, es nuestra guía, y no solamente es como un amuleto, sino que hay que deleitarnos en la palabra, hay que atesorarla, hay que amarla, hay que vivirla. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, dice en Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Entonces nosotros podemos vivir una vida santa. Cuando Jesús inició su ministerio, dice en la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto con un propósito. Lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días sin probar alimento, a veces yo paso un día sin comer y ya estoy que me muero de hambre. Imagínate 40 días, un ayuno bastante extenso. Y dice que cuando terminó el ayuno, llegó Satanás. Y yo me imagino que Satanás llegó con su torta de jamón, decimos en México, la torta del Chavo del Ocho, o con su hamburguesa de McDonald's o de Burger King, y se paseó junto a Jesús con su Coca-Cola. Oye, Jesús, cuánta hambre hace aquí, ¿verdad? Oye, has de estar hambriento, ¿verdad? Y le comía a su hamburguesa, a su torta, le tomaba un traguito a su coca. Espero que no tengan mucha hambre y no los esté antojando. Y le dijo, bueno, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa que te plazca. Tú puedes, mira esas piedras que están ahí, tan solo da la instrucción y esas piedras se convierten en pan en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué sufres? Ahórrate la cruz, ahórrate el sufrimiento. Tú eres ya el Hijo de Dios. No tienes que probarle nada a nadie. Jesús entendió y contestó, no con agresión o con reprendiendo a Satanás o con oponiéndosele al tú por tú. El Señor Jesús le respondió con la palabra santa de Dios. Le dijo, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que Satanás se quedó en shock, se quedó así impactado por la magnitud de esa respuesta. Y después dice que lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Yo creo que ahí se veía Argentina, México, Rusia, China, Uruguay. Y Satanás le dijo, mira, Jesús, a mí me fue entregado todo esto. Yo tengo dominio y señorío sobre toda esta tierra. Y si tú, postrado, con tu frente en el suelo y de rodillas, me adoras, yo te lo entrego a ti. Y te ahorras el camino de la cruz, te ahorras el sufrimiento. Mira que los humanos son bien malagradecidos, te van a hacer daño, te van a matar. Hay un atajo, mira, vente por aquí, vamos a hacer un negocio tú y yo.
Y Jesús le contestó, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor le respondía con la palabra. El Señor cuando hablaba lo que estaba escrito por los profetas, por la ley. Entonces dice la Escritura que nosotros debemos hablar la palabra de Dios, debemos guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón para no pecar contra el Dios santo, para no ofender su corazón. ¿Sabías que el Espíritu Santo se contrista cuando hacemos o practicamos el pecado? Cuando estamos constantemente fallando y no nos arrepentimos y no buscamos ser restaurados. ¿Sabías que el Espíritu Santo se apaga en tu corazón? Pero al contrario, cuando tenemos comunión diaria con Dios, cuando nos llenamos de himnos, de salmos, de cánticos espirituales, entonces el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo rebosa dentro de nosotros y el Espíritu Santo empieza a acelerar el fruto en nuestro interior. De repente te descubres que ya no eres una persona amargada, ahora eres una persona amorosa y dices, ¿de dónde me salió este amor? Yo antes no era así, pero me gusta. Y empiezas a ver a los hermanos con amor y empiezas a decirles, hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿Necesitas ayuda? Y tú hasta te extrañas de ti mismo, dices, pero madre mía, yo antes no era así, yo era bien egoísta, yo era soberbio y de repente tienes gozo, estás pasando por una aflicción, de repente hubo una emergencia familiar y perdiste todos tus ahorros y ya no te alcanza la economía, pero tú no te desmoronas, tú no te entristeces, sino que alabas a Dios, le dices, gracias Señor, porque confío en ti, en que tú puedes darme o tú puedes quitarme, pero siempre voy a bendecir tu nombre, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, tengo gozo, y tú te extrañas, dices, hace años me pasó lo mismo y yo estaba deprimido, hasta me quería quitar la vida, y ahora siento un gozo, una paz. Ahora soy paciente, ahora soy bondadoso, ahora soy misericordioso. ¡Wow! Y eso es algo que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros. O sea que no es por nuestras fuerzas, es por el poder de su Santo Espíritu. Nosotros sí debemos buscar a Dios en comunión, en oración, tener nuestros tiempos devocionales todos los días. Cuando tú haces una cita con un amigo, yo hoy tuve una cita, hoy les voy a contar, el pastor Héctor me dijo, es a las 10 de la mañana. Y yo hice cuentas, dije, bueno, a las 10 de la mañana en Argentina son las 8 de la mañana en México. Y dije, bueno, no puedo compartir recién levantado, pues tengo que bañarme, asearme, peinarme un poquito. Y yo tenía una cita, dije, a las 8 de la mañana yo tengo que estar listo, porque es algo que una bendición poder compartir con ustedes, es algo que alegra mi corazón, que me siento muy honrado de esta invitación. Y pues es una cita. Entonces, de la misma manera, cuando vemos a un amigo que nos citamos a tomar mate, ya probé el mate, me encanta el mate. Si pueden mandarme mate, me matan, porque me encantó. Me encanta el mate, de verdad, me considero fan del mate. Aquí en México no es común, nadie toma mate, aquí se toma café o té, pero el mate no se conoce, pero a mí me encantó, gracias a Vanina, la hija del pastor Héctor y la hermana Blanca. Entonces, cuando nosotros hacemos un compromiso con un amigo y vamos y nos juntamos y le platicamos lo que nos ha acontecido en los días pasados y él también nos cuenta o ella y pasamos un tiempo bonito, nos ponemos al día, recordamos anécdotas viejas,
compartimos nuestros éxitos, nuestras penas, algún fracaso, algo, pero se genera un vínculo, una amistad. Y así con Dios, debemos apartar un tiempo especial en nuestro día. Dice en los Salmos que la madrugada, muy tempranito, es un tiempo hermoso para buscar de Dios, para tener un devocional con nuestro Dios. Es muy importante que tengamos un tiempo con Dios, que nos alimentemos de su palabra. Sí, es muy difícil, hay muchas distracciones. Ahorita con las redes sociales, con YouTube, con TikTok, con los memes, con tantas actividades, parece que el ser humano nos estamos metiendo y queremos hacer tantas cosas y abarcar tanto, y a la vez hay tantas cosas que nos distraen, pero nosotros debemos ir contra la corriente de este mundo y buscar estar en el corazón de Dios. Entonces, vivir en santidad, en pocas palabras, se resume en vivir una vida consagrada a Dios. Que ya no vivamos nosotros, nuestros deseos egoístas, nuestros planes, nuestros sueños, sino que los cambiemos por los planes, por los sueños, por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es algo que es verdaderamente, al principio suena difícil, pero cuando lo empiezas a vivir, te das cuenta que es lo más maravilloso, cuando recién conoces una vida plena, una vida llena, porque Dios da vida y vida abundante. El Señor no da cosas a medias, el Señor da a manos llenas. Dice en Romanos 6:19, vamos a buscarlo, Romanos 6:19, dice la palabra de Dios: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad antes. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes vivíamos para hacer la maldad, para practicar iniquidad, pero ahora que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra voz sirva para practicar la justicia. Estas manos que antes lastimaban, que antes robaban, que antes agredían, ahora las usemos para dar, para acariciar, para consolar, para abrazar. Que estos labios que antes los usábamos para maldecir, para decir malas palabras, para ofender, para humillar, que ahora los usemos para alabar a Dios, para predicar el evangelio de la paz. Que estos ojos que antes usábamos para ver cosas prohibidas, para deleitarnos de cosas perversas, que ahora los usemos para ver la necesidad, para ver con amor, para estar atentos a lo que necesitan las personas. Igualmente, cada parte de nuestro cuerpo, usarlo para glorificar a Dios. Y hay una consagración diaria. Diariamente debemos estar consagrados. Romanos 12:1, ahí mismo en Romanos 12:1, dice que Dios pide de mí nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios.
este cuerpo usarlo para bendecir. Y dice en Romanos 12:2, el siguiente versículo, no te conformes a este siglo, no te amoldes a este mundo, no te hagas como todo el mundo es, sino renuévate transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento, de tu manera de pensar, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene una voluntad para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida, y el propósito y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor no quiere que vivas triste, deprimido, decaído, enfermo. El Señor quiere que vivas una vida abundante, porque su voluntad es lo mejor para nosotros. Dicen en Romanos 8:28 que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito al cual fuimos llamados. El propósito es servir y seguir a Jesús. Cuando nosotros entendemos eso, entonces todo lo que nos pasa, aunque sea algo malo, entre comillas, va a resultar en bendición para nuestra vida. Aunque no lo entendamos en este momento, pero va a resultar para bien nuestro. Un sacrificio vivo significa comprometer y someter todo lo que somos a la voluntad de Dios. Para no amoldarte a este mundo, es necesario renovar nuestra manera de pensar y comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y una manera de renovar nuestra mente, como te dije al principio, viene en Filipenses 4:8. Vamos a buscarlo. Gálatas, Efesios, Filipenses 4:8. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como hijos de Dios, debemos llenarnos de cosas que bendigan, de cosas que edifiquen. No nos hagamos como el resto del mundo. Nosotros estamos llamados a la santidad en Dios. Es un desafío. Este mensaje no es para cualquier persona. Este mensaje es para valientes, para personas que hemos decidido seguir a Cristo. Y cuando sigues a Cristo, ya no hay vuelta atrás. Y aunque en el mundo te llamen, lo que te llamen, te digan, te insulten, ya no hay vuelta atrás. Seguimos en la recta que es nuestro Señor Jesucristo. Es importante reafirmar a diario, todos los días reafirmar nuestro compromiso con Dios para poder agradarlo, para poder conocerlo mejor y para recibir sus promesas y sus bendiciones en nuestra vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarte a Dios hoy y cada día de tu vida y vivir en santidad? Yo espero que así sea, que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios nos desafíe y que elijamos vivir vidas santas y limpias para la gloria y honra de nuestro Dios. Y bueno, es el mensaje que quería compartir con ustedes, vivir en santidad para nuestro Dios. Me gustaría terminar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro corazón. Padre bendito, Señor, nos queremos entregar a ti, Padre.
Que tomes tú nuestra mente, Señor, lo que pensamos, entregártelo a ti, Señor. Que lo que vemos, Padre, lo que oímos, lo que decimos, Señor, sea agradable a ti. Que nuestras vidas sean como un perfume de olor fragante ante ti, Señor. Padre, que se levanten iglesias santas, Padre. Que se levanten vírgenes como la parábola de las vírgenes que esperen tu llegada, Señor, velando y orando, Señor. Que nos levantemos, Padre, en medio de una generación perversa, que seamos luz, Señor, que seamos sal, que podamos compartir al mundo tu amor, tu evangelio de paz, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos de la Iglesia Bíblica Pacheco, Señor, que los bendigas, que los levantes en poder, Señor, con el poder de tu Espíritu y tu palabra, Señor, que los revistas de tu armadura, Señor, para que ellos puedan resistir las acechanzas del enemigo, Padre. Glorificamos y exaltamos tu bendito nombre, Señor, en el precioso nombre, dulce y amoroso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los